Vamos a meditar en este momento, hermanos, en la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes, la semana pasada hablábamos, hermano, acerca de cómo cosas a las que como cristianos deberíamos decir que no, pero luego decimos que sí. Y le decimos que no a lo que debemos decir que sí, decimos que sí a lo que tenemos que decir que no. Y cuando estamos haciendo esto, hermano, nos lleva simplemente por un camino en donde terminamos tomando decisiones que no deberíamos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que se titula Cuando la sequía llega a nuestra vida. De hecho, estoy escuchando mucho en las noticias que estamos caminando hacia una sequía como país. Yo creo que en otras partes, pero en nuestro país, nuestro estado incluso, hermanos, es inminente que cada vez se necesita más agua y que cada vez hay menos agua. Últimamente mi esposa me ha llamado la atención porque dejo la llave abierta y me dice, ciérrala. Y digo, pues aquí estoy, aquí tengo mis manos. Pero es verdad, estamos en una inminente sequía. Creo que debemos ser buenos mayordomos. Que el Señor nos llama a eso, hermanos. Ya será otro tema, pero dicho sea de paso, tenemos que ser buenos mayordomos porque el planeta está gritando y está diciendo algo no estamos haciendo bien. Pero si hay alguien en el mundo, en el planeta, que debe ser buen mayordomo, somos nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Somos nosotros. Si alguien debe cuidar el medio ambiente, somos nosotros, hermanos. Los cristianos, los hijos de Dios. Necesitamos hacer eso porque lo que viene es un poco difícil. Abran sus Biblias en Jeremías, capítulo 14, versículo del 1 al 7, vamos a leer. Jeremías 14. Y voy a dar lectura a esta porción de la Escritura. Dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo ¿de qué? De la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron. ¿Por qué? Porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades, dice el profeta, testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Históricamente, hermanos, uno de los más grandes problemas que la humanidad ha tenido que enfrentar ha sido tiempos de sequía. La historia nos habla de épocas en el pasado donde se ha vivido esto, la sequía. Y la sequía, como acabamos de leer, pues trae muerte, trae destrucción, trae consigo tiempos de mucha angustia, ¿verdad? Cuando por mucho tiempo deja de llover y cuando todo se comienza a secar y a volverse árido, seco, la tierra se quebraja y solamente se ven grietas en el suelo porque no hay esta agua. Y hermanos, los tiempos de sequía nos afectan de tal manera que por ese motivo muchos pueblos se han movido de un lugar a otro. Viven en un lugar donde les llega un arroyo, ¿verdad? Y de pronto ese arroyo se seca. O viven en un lugar donde hay una laguna, un lago cerca. Y bueno, no tenemos mucho que imaginarnos, ¿no? Vemos a nuestro hermosísimo lago de Chapala, que cada vez va más hacia abajo.
¿verdad? Va disminuyendo y de pronto llega uno al lago de Chapala y pues decían el desierto de Chapala, ¿no? Ya se convierte como a ese desierto de Chapala. Entonces hay algunos pueblos que se tienen que mover. Las cosechas se pierden, todo se encarece, la economía decae porque si no hubo limones, si no hubo fresas, si no hubo, ¿qué sucede? Pues todo se encarece y la economía se viene abajo. Se viene entonces la escasez, ya no hay lo que debería de haber. Y la historia nos dice que incluso algunas civilizaciones desaparecieron porque no hubo agua, porque hubo sequía, porque hubo escasez. En Jeremías, hermanos, nos habla de que el pueblo de Israel también tuvo que enfrentar tiempos de sequía. Tiempos de sequía, como los que narra el profeta Jeremías en el texto que acabamos de leer. Y entonces ahí nosotros, hermanos, podemos ver que la sequía produjo muchas cosas. La sequía trae por consecuencia muchas cosas muy difíciles, muy duras para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Por ejemplo, el versículo 2 nos dice que había tristeza, profunda tristeza en su corazón. Ya no había alegría en el pueblo, sino había ¿qué? Luto. Dice ahí que había luto. Dice, se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Entonces, ¿qué ocasiona? Tristeza, profunda tristeza. También ahí en el versículo 3, hermanos, nos dice que desde los más pobres hasta los más ricos de la sociedad estaban enfrentando la escasez del agua por causa de la sequía. Dice el verso 3 que los nobles, o sea, los que tenían una posición, los que tenían algún recurso, enviaron a sus criados al agua. Le dijeron, pues ve por agua. ¿Y qué sucedió? ¿Encontraron agua? Dice que fueron a las lagunas. ¿Y qué había pasado con las lagunas? Se habían secado. No encontraron agua. No hallaron agua. Y dice que ellos volvieron con sus vasijas vacías. No era solamente de una clase social, no era solamente que los criados no tenían, no era solamente que aquellos que estaban al servicio de otros no les llegaba el agua. Los nobles, dice aquí, los que tenían esta posición, tampoco tenían agua. Y esto es lo que estaba sucediendo. Todos estaban enfrentando la escasez de agua por causa de esta tremenda sequía. El versículo 4 nos dice que no había frutos, no había alimento, porque todo estaba árido. Las cosechas, hermanos, se perdieron. La tierra dice que se resquebrajó por no recibir nada de lluvia por mucho tiempo. Dice así el verso 4, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos, ¿quiénes? Los labradores, los que siembran. Y en todos, una y otra vez menciona, cubrieron sus cabezas. Hay luto, hay tristeza profunda por lo que ha estado sucediendo allí. Y miren los versículos 5 y 6, nos dice que la sequía era tan grande en Israel que hasta los animales que estaban incluso adaptados para aguantar un poco más, estaban pasándola muy mal. Esos animales que estaban adaptados al clima, al desierto, estaban desesperados por falta de agua. Miren cómo dice, aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría. ¿Por qué? Porque no había hierba. El punto era crítico. Estos animales que tienen el instinto, hermanos, de proteger, de cuidar, ahora simplemente dejaban a la cría. No había manera. Era como las dejo a morir, voy a buscar, pero no había nada donde encontraran. Dice el verso 6, y los asnos monteses, o sea, los que están acostumbrados a vivir de esa manera, sueltos o libres, dice, se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, como buscando, ¿verdad? ¿Por dónde es? Sus ojos se ofuscaron y otra vez repite lo que ha repetido una y otra vez, porque no había hierba. Y no había hierba porque no había llovido. Y no había hierba porque todo estaba seco. Así que
la situación que estaban viviendo, hermanos, no era nada sencilla. Pero no solamente eso era todo lo que pasaba en el pueblo a causa de las terribles sequías que los estaban azotando. La sequía siempre trae algo más y más y más. La palabra de Dios nos habla que los casos extremos, porque ya llegaban a casos extremos, hermanos. Tal vez no nos ha tocado a nosotros, pero son casos extremos. Dice la Escritura que eran capaces de hacer cosas desesperadamente que no se hacen en momentos de tranquilidad o cuando tenemos agua, ¿no? No lo hacemos así. A nosotros nos quitan 3 días el agua, hermanos. Digo, no nos bañamos. Pero empezamos a desesperarnos 3 días, 1 semana, y estamos angustiados. Pero miren en Lamentaciones, capítulo 4. Ahí adelantito, Lamentaciones, capítulo 4, versículo 9 y 10. Miren lo que habla de esta desesperación tan grande que se tenía. Más dichosos fueron, ¿quiénes? Los muertos a espada que los muertos por el hambre. Desde ahí ya nos da el panorama, ¿no? O sea, era mejor para aquellos que los mataron con la espada y que murieron. Menciona ahí, eran más dichosos, fueron más felices. No les tocó vivir algo como morir de hambre, porque estos, dice, murieron, ¿cómo? Poco a poco por falta de los frutos de la tierra. ¿Se pueden imaginar eso? Una economía que se empieza a desquebrajar, el buscar el agua, no encontrarla y de pronto empezar a morir uno a uno, poco a poco. Qué doloroso, por falta de los frutos de la tierra. Pero vean el versículo 10. Las manos de mujeres piadosas, ¿qué hicieron? Cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Qué escena, ¿no? ¿Cómo se llama la película que salió? La Sociedad de la Nieve. No sé si alguien la ha visto. Yo vi la viejita, la antigua, Los sobrevivientes de los Andes, decía, ¿no? Y esa escena, hermanos, causa temblor, o sea, causa terror, al punto de que una mamá cose a su hijo para comerlo. Eso es, estamos hablando de una crisis tan fuerte, tan pesada, que llegar a ese punto era porque se tenía una desesperación enorme. En esos tiempos, hermanos, de la hambruna, por las sequías, en los tiempos de hambruna a causa del asedio de los ejércitos enemigos, porque los sitiaban o no dejaban pasar y los destruían, pero llegó tanto, no podían conseguir recursos en otros lados. Las madres llegaron a coser a sus propios hijos para alimentar a su familia. Está triste, ¿no, hermano? Eso trae la sequía y lo digo con todo el temor de mi corazón delante del Señor. Creo que como sociedad necesitamos tener cuidado, hermanos. Debemos ser buenos administradores. Pero les decía, ese es otro tema para otro momento. Los tiempos de sequía, hermanos, no cabe duda que nos afectan al pueblo de Israel, pero afectan también a nosotros, nos pueden llegar a afectar. Pero ahora yo quiero que traslademos estos tiempos de sequía, hermanos, a nuestra vida espiritual. Quiero que traslades este escenario negro, este escenario triste, incluso puede ser hasta nos puede dar náuseas, ¿no creen? Nos puede revolver el estómago, pero yo quiero que traslademos este escenario a nuestra vida. ¿Has enfrentado tiempos de sequía en tu vida espiritual? ¿Has enfrentado tiempos de sequía en tu vida espiritual? Y si me preguntan a mí, la respuesta es sí. Sí. Hemos pasado este tiempo de sequía.
Todos, hermanos, en algún momento hemos experimentado la sequía. Es decir, y lo vamos a comparar, una vida árida, seca, una vida sin frutos, porque no hay frutos, una vida sin alegría, hay tristeza, hay luto. Tiempos en los cuales, sin importar nuestra condición económica o las que podamos tener en casa, nuestro corazón está seco. Nuestro corazón está completamente seco. Otra vez, si trasladamos esto a esta parte espiritual de nuestra vida, podemos pensar que muchos de nosotros, hermanos, pasamos por tiempos de sequía en diferentes áreas de nuestra vida. Muchos. En nuestro matrimonio, ¿qué tal? En nuestras finanzas. Y nos lleva a apachurrarnos, ¿no? El esposo que sale de su casa, la esposa lo despide y le dice que te vaya bien, no sé qué vas a traer, pero no hay ya nada que comer. No hay nada que comer. Y entonces el esposo se sale de su casa y dice, yo no sé qué voy a hacer, no sé dónde voy a conseguir eso. Tiempos de sequía en las finanzas, en nuestra relación familiar, simplemente en el ánimo que tenemos hoy, en el ánimo que de pronto ya no tenemos. Y también en nuestra vida espiritual, les decía yo, en nuestro corazón, en lo interno, en el parece que voy de bajada, parece que todo me sale mal, estoy en picada. Dicen por ahí una tras otra, ¿verdad? Una tras otra. Y hermanos, son momentos en los cuales en nuestra vida espiritual, al igual que el pueblo de Israel, en esos tiempos de escasez, en esos tiempos de sequía, llegamos a hacer cosas que nunca pensamos que llegaríamos a hacer. Así como esta situación de estas madres que cosieron a sus hijos para comer, y hoy, en este momento, si lo vemos claramente, a todos nos parece una locura, ¿verdad? O sea, sería algo que ninguno de nosotros nos vemos haciendo. Ninguno. Pero en nuestra sequía, en nuestra vida espiritual, hermanos, llegamos a hacer cosas que nunca pensamos que llegaríamos a hacerlas. Tomamos decisiones que pensamos que nunca llegaríamos a tomar. Hoy podemos decir, yo jamás haría eso. Estás loco. Jamás haría eso. Jamás aceptaría esa oferta. Jamás me comprometería a algo así. Yo nunca haría tal o cual cosa. Llegamos a tomar decisiones, decía, que no llegaríamos a tomar en otro momento. A nivel sentimental, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel familiar. Y esas decisiones, hermanos, que nos llenarían de tristeza, de amargura, de dolor y hasta de vergüenza, incluso de culpabilidad. ¿Cómo es posible que yo he llegado a hacer tal o cual cosa? ¿Cómo es posible? Estas mujeres jamás pensaron, yo creo que en su vida, decir, sí, un día, si no tenemos que comer, pues comemos a nuestros hijos. Yo lo más que he pensado y que podría llegar a comer son cucarachas. Dicen que es el alimento del futuro, ¿no? Que porque esas donde quiera están y sobreviven. Pero decir, comer a mis hijos, nunca. Y hermanos, cuando estamos en esta área de sequía, tomamos decisiones que son absurdas. Y que jamás podríamos tomar. Pero hermanos, primeramente, la pregunta es, pensando en Israel, pero también pensando en nosotros, es ¿por qué estamos enfrentando tiempos de sequía? ¿O por qué enfrentamos esos tiempos de sequía? ¿Por qué llega el momento en que enfrentamos ese tiempo en el que está árido, hay luto, hay tristeza? Hay varias causas, hay varios motivos, pero tenemos que comprender que el principal de todas es que, ¿por qué hay sequía en nuestra vida? Si nuestro corazón está árido, si nuestro corazón está sin frutos, hermanos, es por una razón. Porque nos hemos alejado de la fuente de agua viva. Porque nos hemos alejado de Dios.
porque nos hemos alejado de su palabra, porque hemos puesto nuestra confianza en todo menos en Dios. ¿Por qué llegamos a estar con una profunda tristeza, luto, angustia? Porque hemos dejado de confiar en el Señor. Miren en Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles? Dice ahí: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El Señor, a través del profeta, está diciéndole al pueblo: hay un problema y hay dos males que has hecho. Hay dos cosas. Me dejaron a mí. Dice el Señor: yo soy fuente de agua viva. Yo soy fuente de esa agua viva. Yo soy el que produce. Yo soy el que hace saciarte tu corazón. Yo soy el que llena todo lo que tú necesitas. Soy lo que tú necesitas. Pero la decisión es: voy a dejarlo. Ahora, dejaron al Señor, que es la fuente de agua viva, ¿y qué hicieron? Lo segundo es que dicen, la intención del ser humano siempre es: yo puedo hacer las cosas por mí mismo y entonces voy a cavar, porque me han dicho que si cavo ahí voy a encontrar agua. Y entonces dice: me dejaron a mí, y hace la referencia, fuente, de ahí sale de agua y agua viva. Dice: y cavaron para sí cisternas. Hicieron hoyos. Cavaron. Pero no solamente eran cisternas, sino cisternas rotas. Y esas cisternas no retienen agua. Parece un poquito ilógico el dejar al Señor, a Dios, la fuente de agua viva, y confiar en nosotros mismos sabiendo o creyendo que vamos a cavar y que vamos a encontrar agua, que va a haber algo que va a saciar. Yo el otro día me ponía a pensar y platicaba con mi esposa, ¿qué cosas nosotros o en qué cosas nosotros estamos confiando para saciar en nuestro corazón? Y encontramos, hermanos, con mi esposa, detectamos algunas cosas en mí y en ella, y decíamos: sí, estamos confiando más en esto que en Dios. Y hicimos una lista. Y estamos confiando más en esto que en Dios. Estamos confiando más que en Dios. Hoy, hermanos, muchas cisternas están en las redes sociales. ¿Saben cuántas personas están queriendo saciar su corazón con like? ¿Sí saben? Es la manita así del like. Sube una foto. Miren, cuando alguien sube una foto, regresa una y otra vez a esa foto. ¿Saben para qué? Para ver cuántos le dieron like. Si hay poquitos, dicen: no me quiere. Si hay muchos, dicen: wow, qué bien me siento. Ya llevo 18 likes. Y hay cosas como esa que nosotros, hermanos, tenemos esas cisternas que estamos cavando y que nosotros queremos, pero por un lado estamos abandonando al Señor y estamos confiando en aquello que nosotros creemos, hermanos, que va a saciar. Así que lo que podemos ver aquí nosotros es, hermanos, si nosotros vemos que el Señor está diciendo: nos hemos alejado de Él, nuestro corazón está árido, nuestra vida está sin frutos, porque nos hemos alejado de Él. Quizá últimamente hay solamente una pregunta en tu mente por la escasez, por la tristeza, por problemas en tu matrimonio, por tu enfriamiento espiritual, y esa pregunta es: ¿qué hago? ¿Qué hago? Me siento así, como decían algunos, ¿no? No me calienta ni el sol. Siento que voy en picada. Mi corazón se vuelve triste. Y en aquellas cosas en las que yo estoy confiando, esas cisternas, pues simplemente el agua parece que se llena. Y hay un momento en que me siento muy bien, pero ¿qué creen? Esas cisternas no retienen agua. Y entonces lo que hoy me produce gozo se acaba en 24 horas.
se acaba en 12 horas. Y quedo exactamente igual, vacío. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y la respuesta es muy simple. La respuesta es muy sencilla. Volvámonos al Señor. Vuélvete a Dios. Volvámonos a esa fuente de agua viva. Miren en segundo de Crónicas 39. Segundo de Crónicas 39. Dice así. Esgrima, decían el miércoles, ¿verdad? Que tuvimos esgrima bíblico después del culto de oración. Dice así en 2 de Crónicas 39. Porque si os volviereis a Jehová, por eso es la respuesta, ¿cuál es? Hermanos, volvámonos al Señor, dejemos esas cisternas, dejemos eso. Si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros, ¿qué? Os volviereis a Él. Hermanos, la respuesta es sencilla. Volvámonos a Dios. Vuélvete hoy al Señor. Yo quiero invitarte a que hagas una lista de cosas en las que de pronto has estado ya confiando. Son esas cisternas y que se llenan y parece que hoy están llenas. Mañana se van a vaciar porque están rotas. No hay agua, no va a retener nada. Lo más triste es que dejamos a la fuente, el que produce esa agua viva. Vuélvete hoy al Señor. Y dos cosas solamente quiero ver en esta noche. Veamos en la palabra de Dios cuál es el mensaje del Señor en los tiempos de sequía. ¿Cuál es este mensaje del Señor? Lo primero es, hermanos, aún en los tiempos de sequía, Dios está con nosotros. Fíjense bien, aún en los tiempos de sequía, Dios está con nosotros. Vamos a ir al capítulo 14, al verso 9, donde estábamos leyendo en Jeremías 14, 9. Dice así: ¿por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, esto decía el profeta, y esto reconocía el profeta, decía: tú estás, ¿cómo? Entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Aún, hermanos, cuando nosotros estamos pasando un momento de sequía, porque hemos dejado la fuente de agua viva, nosotros nos hemos dejado, pero el Señor no, el Señor está entre nosotros. Cuando el pueblo de Israel pasaba tiempos difíciles, el Señor estaba ahí, pero ellos se habían alejado del Señor, ellos le habían dado la espalda al Señor. El profeta Jeremías, hermanos, en esos momentos tremendos de la sequía que ellos estaban enfrentando, les recordó y les dijo que Dios estaba con ellos, que Dios no los había dejado. A veces decimos, es que el Señor ya me abandonó, es el Señor ya me dejó. Y hermanos, y eso lo tenemos que recordar también cada uno de nosotros. En medio de la sequía, en medio del desierto, el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Aunque dice Isaías, ¿verdad? Aunque ande en el fuego, aunque pase por las aguas. Y aún en medio, hermanos, de que nosotros estamos a veces incluso haciendo a un lado a Dios o renegando de Dios, Él está con nosotros. Dios siempre está. Los que nos hemos apartado somos nosotros. Nosotros son los que hemos abandonado. Somos nosotros. Dios no nos ha dejado. Somos nosotros. Es por eso que allí en Apocalipsis, hermano, el reproche de Dios para aquella iglesia en Éfeso no es que ellos habían perdido el primer amor. ¿Recuerdan? Apocalipsis 2:4. Tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. El amor estaba ahí. Has dejado tu primer amor. Y nosotros, hermanos, vemos a una persona que viene a Cristo, recién viene a Cristo, y lo vemos sirviendo, lo vemos compartiendo, lo vemos viniendo a limpiar, llega temprano, y a veces decimos, ya se le va a pasar, ¿verdad? Ya se le va a pasar. No, hermanos, no se le debe de pasar. Ha dejado, dice ahí, su primer amor.
Hermanos, Dios no está perdido, Él siempre está, pero nosotros hemos dejado. Él nunca nos abandona. Los que abandonamos o los que andamos perdidos somos nosotros. Los que le hemos dejado somos nosotros. Los que hemos cambiado, como dice en Romanos 1, los que hemos cambiado la gloria de Dios por la criatura, y luego damos culto a lo creado antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, somos nosotros los que hacemos estos cambios raros de dejar la fuente de agua viva y cavar una cisterna que está incluso rota. Hermanos, eso significa que Dios siempre está. Entonces solamente tenemos que volver. Vuélvete. Y eso es lo que el Señor le dice a la iglesia de Apocalipsis, allá en la iglesia de Éfeso, vuelve a tu primer amor. Regresa a tu primer amor. Solamente tenemos que volver nuestro corazón hacia Él. Tenemos que volver al Señor. No tenemos que esperar salir de la sequía. Algunos decimos, bueno, ya que termine esto, ya que mejore mi situación, ya que me sienta mejor, ya que las cosas cambien, entonces voy a ir al Señor. No. Ahí en medio de la sequía, ahí en medio de los problemas, ahí en medio de la tristeza, en medio del luto, hermanos, es cuando tenemos que decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero volverme a ti. No esperes a que terminen los tiempos. Y lo segundo, hermanos, y último que quiero que veamos hoy es, cuando nosotros volvemos, hermanos, tenemos que poner nuestra fe y toda nuestra confianza en Dios. Tenemos que volver a Él y tenemos que una vez más poner toda nuestra confianza, otra vez no en aquellas cisternas rotas. El capítulo 17, versículos 7 y 8 de Jeremías. 17, versículos 7 y 8. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. A ver, vamos a repetirlo este versículo todos juntos. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y luego el versículo 8, que se les va a hacer muy conocido, porque es un salmo muy conocido, dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Qué hermoso, ¿no creen? ¡Qué hermoso! Lo conocemos en el Salmo 1. Lo conocemos de este bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que dice el pasaje, sino que la ley de Jehová está su delicia. Se vuelve al Señor y en Él medita de día y de noche. De una cosa, hermanos, tenemos que estar seguros. De los tiempos de sequía, no saldremos confiando en nosotros mismos, no saldremos confiando en los hombres, sino poniendo toda nuestra confianza en Dios. Si la única manera de salir de ese tiempo de sequía es volvernos al Señor, y como dice acá en Jeremías, porque será como árbol. ¿Quién? Pues el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, ¿qué va a hacer? Va a echar sus raíces. Solamente va a echar sus raíces. ¿En dónde? Allí, junto a la corriente. Dice, y no verá cuando viene el calor. Hermanos, el calor causa angustia, causa cansancio, suda uno, desgaste físico. Pero dice, este árbol, o así será como este árbol, que aun cuando viene el calor, pues no le va a hacer nada, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, porque si algo es seguro es que pueden venir momentos de sequía en tu vida, pero en ese año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y esto solamente habla, hermanos, de nuestro arraigo en el Señor. Ya que ese proceso, hermanos, llamado sequía podría ser largo, como dice ahí en el versículo 8, el año de la sequía, pues Dios lo permite.
Y Dios lo permite para trabajar en nuestra vida. En ese momento, Él quiere trabajar en tu vida, Él quiere trabajar en mi vida. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en sus promesas, tenemos que confiar en su ayuda, tenemos que confiar en su poder, tenemos que confiar en su misericordia, hermanos, para con nosotros todos los días. Nuestro Dios, hermanos, ha prometido que si confiamos en Él, aún en el año de la sequía, en el tiempo de la sequía, vamos a dar fruto, habrá gozo, habrá paz y habrá esperanza en nuestra vida. Decíamos, así como en la sequía que hubo en Israel y estas mujeres o este pueblo que llegó a tomar decisiones tan críticas, hermano, no permitamos que por abandonar nuestra confianza en Dios, empecemos a tomar decisiones que nunca debimos haber tomado. Si estás viviendo el año de la sequía en tu vida, si dices, bueno, hermano, no llevo un año, ya llevo 2 años, o tengo un mes, o tengo una semana, vuélvete al Señor hoy. Vuélvete al Señor hoy. Pon en Él tu confianza. La lluvia ya viene. Dice en Ezequiel, quiero terminar con ese verso, Ezequiel 34, 26. Ezequiel, que está allá adelantito. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel 34, versículo 26. Les invito a ponernos en pie, hermanos, para leerlo juntos. Vamos a leer versículo 26 y 27, y dice así: y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que sirven de ellos. Es el Señor hablando y diciendo, hermanos, la lluvia Él la hace venir, la lluvia, y Él quiere quitar lo resquebrajado, la tristeza, el luto, el dolor. Si tú crees que necesitas volver al Señor, si el Señor te habla y dices, necesito volver, necesito hacer esa lista y decir, hay muchas cosas en las que yo estoy confiando hoy. En las amistades, en el trabajo, en lo que yo puedo hacer, en mis capacidades. Yo te invito para que vuelvas al Señor y descansemos en Él. Pon tu matrimonio en el Señor, descansa tu hijo, hermano. Es que mi hijo, déjalo al Señor, descansa en el Señor. Es que mi trabajo, no sé qué, descansa en el Señor. Es que la enfermedad, descansa en el Señor. Oremos, hermanos, ahí en nuestro lugar. Padre, en esta hora venimos delante de ti, sabiendo que hay momentos en nuestra vida de sequías, en el que a veces, Señor, nos sentimos enojados, tristes, angustiados, con luto. No hay gozo en nosotros, porque no estamos confiando en ti, porque hemos abandonado, Señor. Estamos tomando decisiones que nunca la hubiéramos tomado antes. Estamos tomando decisiones porque creemos que va a ser lo mejor. Porque en mi enojo, porque en mi tristeza, porque en mi desesperación, algo que nunca pensé hacer antes, hoy lo estoy haciendo. Hoy, Señor, queremos venir delante de ti y pedirte perdón. Hoy queremos, Señor, venir delante de ti y decirte que no hay nada más, Señor, que pueda saciarnos, que pueda llenarnos, que pueda darnos paz. No hay nada más, Señor, en nuestro corazón, más que solamente tú, tu amor, tu gracia, tu misericordia, y que tristemente muchas veces la hemos hecho a un lado. Perdónanos, Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestro corazón. Tú nos puedes ver, Señor, en lo profundo. A veces nosotros nos vemos y a veces nos preguntamos cómo estamos y a veces decimos bien, pero si hay alguien que conoce nuestro interior,
Si hay alguien que conoce lo que estamos pasando por dentro, eres tú. Si hay alguien que quiere sanarnos y liberarnos de esa opresión, eres tú. Señor, te rogamos que nos perdones y queremos ir delante de ti. Señor, hemos confiado en otras cosas y no en ti. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque no cambias, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en esta hora, Señor, te decimos perdónanos. Queremos ser como ese árbol que echa sus raíces junto a la corriente de ese río. Y aún en los momentos de sequía, aún en los momentos de angustia, aún en los momentos en los que todo colapsa, Señor, nosotros estaremos con nuestra hoja verde, y dice tu palabra, y dando fruto, porque tú eres fiel. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.